Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Carabias y en esta ocasión lo que quiero es trasladaros pues un extracto de un curso que hice hace un tiempo para Motion FX, para una plataforma de enseñanza, un extracto gratuito que os que quiero compartir con vosotros. Motion FX es una de las, para mí, de las mejores plataformas que hay de enseñanza. De hecho, en mis inicios, pues hace muchos años ya, pues aprendí parte de Final Cut con él, etcétera, con esa plataforma, en este caso en concreto con Jesús Hernández Ruiz, que es un profesor fantástico. Pero hoy lo que os quiero traer aquí es un extracto de un curso que hice para esa plataforma precisamente sobre DaVinci Resolve, un extracto gratuito, y que aunque lo hice con la versión del 2018, con la del DaVinci Resolve 14, ahora estamos en la 16, es un curso de etalonaje avanzado, o sea, no se refiere a lo que es la mecánica en sí del programa, pues el menú, cómo funciona, dónde está una Power Window, dónde se activa, cómo se traquea un objeto, no, ni la edición ni nada. Se refiere a las técnicas de corrección de color ya más avanzadas. Una vez que ya sabes usar las herramientas, pues cómo conseguir ese estilo, ese look teal and orange, ¿no? O un bleach bypass, o conseguir un sepia, que parece sencillo, un sepia, pero que tiene su técnica también para hacerlo bien. Entonces, está un poco dirigido a todas aquellas personas que ya tienen unos conocimientos de DaVinci. Por tanto, da igual que sea la 14 o la 16, las técnicas son las mismas. Lo único que cambia son las funcionalidades, pues, de edición, le pusieron el Fusion, el Firelight, le pusieron determinadas cosas más, ayudas a la visualización, ¿no? No solo el forma de onda, sino que han metido ahora nuevas herramientas, pero lo que es la técnica es la misma, exactamente la misma. Eso es exactamente igual. Entonces, es igual y va avanzando en el sentido del arte de cada uno, ¿no? Ahí ya es donde entra el pintor. Una vez que sabes manejar las herramientas, pues ya depende del arte de cada uno, ¿no? Es muy subjetivo ya. Por eso, por una parte está la edición y lo que es la mecánica del programa, que por cierto Jesús ha hecho unos cursos, ahora además de edición con DaVinci Resolve 16, que me atasco. Y por otro lado, pues está lo que es, una vez que ya sabes utilizar las herramientas, donde está cada cosa, etcétera, pues ya la técnica para conseguir estilos. Es decir, te pueden enseñar en qué pestañita está la paleta de colores y dónde está en el círculo cromático el rojo, el verde, que lo pone, pero bueno, es por poner un ejemplo elemental. Te pueden enseñar dónde está esa paleta, etcétera, y luego te pueden enseñar a usarla. Quiero decir, una vez que ya sabes dónde están los colores, por así decirlo, por simplificarlo, dónde están las herramientas, pues qué técnica utilizas para conseguir ese look tan cinemático, qué técnica utilizas, qué nodos mezclas, cómo lo haces, cómo los compones, etcétera. Cómo separas el plano. De eso va este curso, para la gente que ya tiene unos conocimientos, y por eso da igual la versión que sea, la técnica no varía. O sea, porque el programa tenga nuevos botoncitos, nuevas herramientas, que es muy completo además. DaVinci Resolve ha evolucionado mucho desde entonces. Y bueno, no me quiero enrollar más, que siempre me enrollo mucho porque quiero comentaros muchas cosas. Entonces, lo que quería deciros hoy es que os voy a poner una serie de tutoriales. Hoy voy a poner el más básico, que es el orden de los nodos, cómo afecta el orden en el que hacemos las correcciones de color a través de los consiguientes nodos, de los distintos nodos, que ya sé que hay nodos de muchos tipos, paralelos. Bueno, no voy a entrar en eso, que sería entrar un poco en materia. Simplemente, pues, explicaros un poco el orden y la jerarquía nodal. En DaVinci no es como una tabla de multiplicación en el que el orden de factores no altera el producto. Aquí sí lo altera. O sea, el orden de factores sí altera el producto. Es decir, si pones una LUT y luego haces una corrección de esa LUT, porque nunca suelen salir ajustadas, no es lo mismo que aun poniendo esa LUT, el ajuste lo hagas en un nodo antes de esa corrección. Influye mucho que si tienes esta LUT aquí, vamos a poner que esto es una LUT, y aquí haces una corrección, que están conectados, no es lo mismo que si esa misma corrección la pasas justo después. De hecho, lo puedes apreciar y te das cuenta que cambia. Y eso es porque hay un orden. DaVinci Resolve tiene un manual de 3000 páginas. Yo cuando era casi 2000, mil y pico, en el 2012 por ahí, más o menos, 2013, ahora no me acuerdo muy bien, pues sí que me las leí, era en inglés, era un coñazo, pero poco a poco pues vas leyéndola, no me empapé como la Biblia desde el principio, bueno,
que nadie se me empapa la Biblia, como una novela desde el principio, pero sí fui buscando todo lo que quería saber y lo fui sacando porque no había en español, básicamente, sobre todo en aquellos tiempos. Quiere decir con esto que, no hace falta que te empapes el manual entero, pero sí que si te fijas en el manual hay una parte en la que ya te explica, fíjate, el orden de los nodos, cómo afectan. Quiere decir, dentro del mismo nodo, cuando pones un nodo y haces varias correcciones dentro de él, puedes meter una luz, hacer un ajuste primario, una secundaria, lo que quieras, pues ya te establece una jerarquía como lo lee DaVinci, en qué orden lo va a leer, aunque esté en el mismo nodo. Y eso es porque sí que influye el orden en el que hacemos las cosas. No es lo mismo eliminar ruido al inicio que en el último nodo. O sea, es que no es lo mismo, cambia mucho. Y eso sí que he visto que hay muchos errores en vídeos en YouTube, sin criticar muchísimo menos, pero las cosas como son, está en el manual y te pone el orden y te lo pones establecido y hay que seguirlo para que no dañe la señal. Porque si vas dañando la señal, si lo haces en un orden incorrecto, pues vas dañando la señal. Es decir, el ejemplo que os he puesto del LUT, si el LUT, la corrección de exposición, la haces antes o la haces después, si te fijas en las altas luces te das cuenta que en uno se pierde la señal, hay una pasta ahí, y en el orden correcto, si lo haces en el orden en el que hay que hacerlo, conservas esas altas luces. Es muy importante seguir el orden, ¿vale? Entonces de eso va es muy breve, es casi más largo lo que os estoy explicando ahora, pero es muy breve, es un extracto del curso. En el curso pues se profundiza mucho más, pero sí que quería haceros partícipe de manera libre y gratuita pues de un concepto básico que es fundamental. Y bueno, pues sin más, os paso a que veáis el curso, os pondré el extracto del curso, este capítulo primero del orden y la jerarquía de nodos, y ya pues en otros días os iré poniendo otros. Algo fundamental a tener en cuenta a la hora de etalonar y de hacer corrección de color en DaVinci, y sobre todo en el empleo de nodos, es el orden en el que los utilizamos. A diferencia de otros aspectos, esto no es como las matemáticas, que 2 más 2 son 4. Aquí el orden de los factores sí altera el producto. No en todos los casos, pero en la mayoría de casos. Es muy importante el conocer cómo funciona la señal. La señal parte de aquí, esta representación, llega en este caso a este nodo o a los nodos que vayamos introduciendo, y esta sería la salida. En el cómo influye mucho, y lo vamos a ver en el orden, cuando, por ejemplo, imaginamos que metemos esta luz a este clip que está ya bastante bien expuesto, pero vamos a meternos en problemas, vamos a volarlo un poco a propósito. Imaginémonos que lo tenemos así, que lo tenemos sobreexpuesto, vemos aquí la señal que está al borde y está clipeada, y que quisiéramos arreglarlo. Si hiciéramos un nodo serial, en este caso, y en este nodo serial a continuación de la luz intentáramos solucionar este problema, haciendo lo contrario, bajándolas de manera primaria, pues veríamos que bajan pero clipeadas. Como podéis ver aquí en el forma de onda, esta parte de aquí sería esto, y bajan totalmente clipeadas. No hay información. Vemos aquí que no tenemos información. Hemos perdido todos los detalles en las sombras que había en estas altas luces, precisamente. Pero fijaros que si hacemos un nodo serial también, pero anterior al LUT, si hacemos esta misma corrección trasladándola, tal y como explicamos en el otro capítulo, que cogemos un nodo y lo pasamos a otro lugar del árbol de nodos, en otra posición, fijaros con la misma corrección cómo cambia la historia. Cómo ahora sí hay detalles, cómo ahora estamos aquí arriba igualmente, y con detalles y con curvas en la señal. Es muy importante el orden en el que hacemos las cosas. Volvemos para atrás, perdemos la señal. Esto es porque la señal parte de este punto. Le hemos aplicado una LUT, una lookup the table, que ya sabéis que es pues una operación matemática que hace, y tratarla después de que la hemos aplicado, tratar de, por así decirlo, domesticarla, es muy complicado. La señal ya no parte del origen. La señal ya la tenemos bastante maltratada, sobre todo con las LUTs. Es muy importante que las primeras correcciones que hagamos, sobre todo de exposición, de saturación, etcétera, las hagamos al inicio, ¿de acuerdo? O que metamos la LUT que sea en cuestión y luego, si tenemos que corregir la LUT, sea al inicio.
En color, como en la música y en muchas cosas, menos es más. Es decir, podemos ver por internet y podemos ver en muchos casos árboles de nodos con 20, 30 nodos, o sea, una burrada. Y no por tener más nodos es mejor corrección. Al revés, cuanto menos maltratemos la señal, cuanto menos nodos en serie haya, más limpia va a ser la señal. Vamos por ello vamos a resetear todo y vamos a establecer unas pautas. Y es que en el primer nodo, lo primero que vamos a hacer siempre es estabilizar la señal, ¿de acuerdo? Tanto de altas como de bajas, como incluso de dominantes cromáticas, de crominancia. Es decir, de crominancia y luminancia en el primer nodo. Que lo hagamos en el primer nodo no quiere decir que sea lo primero que hagamos. No tenemos por qué hacer eso lo primero. Es decir, si vamos a aplicar, tenemos claro que vamos a aplicar una LUT, por ejemplo, lo mismo que hemos hecho hace un momento. Imaginaos que aplicamos esta, pues la aplicamos tranquilamente y luego, eso sí, en el primer nodo, que es a lo que me refiero, en el primer nodo es donde la corregimos, ¿de acuerdo? Y ya recuperamos la señal aquí, ¿vale? De hecho, lo correcto sería hacerlo así. Es decir, no tiene sentido estabilizar una señal. Si luego vas a meter un LUT, se te va a disparar y de nuevo vas a tener que volver a restablecer otra vez y a equilibrar la señal. Si tienes claro que vas a aplicar una LUT, aplica primero la LUT y luego haz las correcciones. Pero luego se refiere a antes, o sea, en los nodos anteriores, no en los posteriores. ¿De acuerdo? Porque no sirve de nada, bueno, ya lo acabamos de comprobar, el estabilizar una señal, meter una LUT, luego volver a estabilizarla, todo en serie. Los nodos en serie son muy importantes, son imprescindibles en DaVinci, pero eso no quiere decir que haya que elegir el orden correcto y la oportunidad correcta para establecerlos, o sea, para ponerlos en el lugar adecuado. Tenemos también nodos paralelos, nodos en capa, ya vamos a ir viendo todos para buscar determinados looks. Lo más importante y lo principal que quiero dejar claro en estos primeros capítulos es esto, el orden, que es muy importante y desde luego el primer orden que toca siempre, vamos a ponerle aquí el nombre ya, la luminancia más la crominancia. ¿De acuerdo? Insisto, no tiene por qué ser lo primero que hagamos, pero sí el primer nodo que utilicemos. Y esto es tal así porque DaVinci lleva una jerarquía. Sabéis que estos nodos de aquí interactúan antes, o sea, actúan antes que los que vayamos poniendo a continuación. Pero es que dentro de los mismos nodos, DaVinci tiene unos patrones de comportamiento. Es decir, esto mismo que hacemos de estabilizar la imagen, es estabilizar la señal en luminancia y en crominancia, podríamos, si vamos a aplicar una LUT, hacerlo en la misma LUT. Es decir, lo que sí que nos afectaba cuando lo aplicábamos después de la LUT, sin embargo, no nos va a afectar si lo hacemos dentro de la LUT. Esta es otra duda que suele haber por ahí también. Y esto es así por esto mismo, por las operaciones que se llevan a cabo dentro de los nodos. Este es el orden en el que actúan. Quiere decir que una LUT estaría en esta posición, empezaría DaVinci en sus nodos, actúa así. Cuando le metes cualquiera de estos elementos, primero lee estos elementos y luego por último lee estos otros. Quiere decir que lo primero que va a leer, por así decirlo, o a aplicar, son las sombras, los ajustes de Lip, Gamma y Gain. Y después lo que va a aplicar es la LUT. Por tanto, aunque restableciéramos este nodo, hiciéramos el mismo ajuste aquí, es el mismo efecto. Veis que hemos recuperado exactamente igual, etc. ¿Por qué? Porque dentro del nodo lo primero que va a aplicar es esto. Y lo segundo es la LUT, que es lo mismo que si lo hubiéramos puesto aquí. Y después lee aquí. Interactúa, o sea, ejecuta la LUT aquí. Entonces diréis, ¿entonces para qué sirve ponerlo antes? Bueno, porque a veces, a lo mejor entre medias, sí que nos interesa hacer algo antes de que entre la LUT, por ejemplo. Pero si tuviéramos claro que este ajuste nos sirviera, o sea, quiere decir que si solo vamos a aplicar una LUT y la vamos a estabilizar y ya está, nada más, podríamos hacerlo todo en un nodo. Es fundamental degradar cuanto menos la señal. Y los nodos en serie, el efecto que tienen es que van tomando la información del anterior nodo, con lo cual esta información ya está limitada y se va poco a poco degradando.
Por lo tanto, vamos a tratar de cuidar lo máximo posible la señal para degradarla, como hemos dicho, lo menos posible. Y todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo de los diferentes capítulos de este curso, que va a ser prácticamente 100% práctico, y ya iremos determinando y iréis viendo poco a poco cómo se deben ejecutar los diferentes ajustes en nodos seriales y cuándo aplicar uno y cuándo aplicar otro. Todo con casos que o he rodado yo, o he operado incluso yo la cámara, o lo he dirigido yo, pero es material propio, perteneciente todo a proyectos reales también. En este caso es un cortometraje que he dirigido pues, hace unos meses, El vuelo de Elena, y todavía no ha salido. A lo mejor cuando veáis este curso ya ha salido. Pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Bueno, ya habéis visto lo importante que es ajustar los nodos y ajustar el orden de los nodos. Es importante. Yo os he puesto ahí en el propio curso el orden en el que DaVinci lee las instrucciones, y sobre todo para no dañar la señal. O sea, es muy importante cuanto menos degrademos la señal, porque luego ves en muchos tutoriales y cosas de estas que hacen 20 millones de nodos. Lo ideal es que cuantos menos nodos pongas, menos nodos vayas añadiendo en los que hagas algo. Claro, si pones nodos sin nada no pasa nada, pero cuantos menos nodos vayas acumulando, añadiendo cosas o quitando cosas, pues menos se maltrata la señal. Es muy importante, la señal es la que es, todo lo que la hagamos la va a ir dañando. Si es cierto que si hacemos pocos ajustes, pues la perfilamos poco, el daño es mínimo, y el daño que generamos es tan pequeño que comparado con los beneficios que obtenemos, pues mejora el plano, o sea, mejora. Pero siempre que tocamos la señal, siempre la dañamos, siempre la vamos maleando y la vamos llevando a algo que no había captado, en este caso el sensor. Si bajamos luces, si subimos, si cambiamos colorimetría, etcétera. Por eso cuantos menos, mejor. Cuantos menos nodos, si en pocos nodos somos capaces de hacer un ajuste, es lo ideal, ¿vale? Sí que es verdad que hay veces que hay que hacerlo en varios nodos, casi siempre hay que hacerlo, y hay que hacer mezclas de nodos, etcétera, componer nodos, porque solo se consiguen esos efectos así, de esa manera. Pero es un daño mínimo, con una señal bien grabada, que eso os lo digo también, depende mucho de cómo grabes, puedes tirar el material. De hecho, si hay veces que ves comparativas en las que comparan Red One o Red Weapon versus iPhone 11, y dices, bueno, pues tampoco hay tanta diferencia. Claro, no hay tanta diferencia porque está metido en YouTube, en un H264 mega comprimido a 8 bits, y no hay diferencia porque si cogemos una imagen de esta misma cámara, de la G9 con la que estoy grabando, y de una red, sí que se notará algo de diferencia, pero no tanta es la diferencia como la que hay entre las cámaras, es decir, entre el material de las cámaras. La diferencia es que con esta Lumix puedo moverme un cierto margen estirando el color, y con la Red Weapon pues puedo moverme un margen mucho más grande. Es decir, es como si tuviera, grabo un rosa y hay un rosa en la red, un color rosa en la Lumix. La diferencia es que la red puede llegar a un rosa palo, tonalidad 7, tal, y la Lumix puede llegar a alguna tonalidad antes de romper el color. Ahí está la diferencia. Pero claro, si las pones con lo que captan las dos, pues la Lumix va a captar el rosa que ve, la Red One o la Red Epic o la Red Weapon o la Arri, la que sea, o la Magic, puedes captar la misma tonalidad, incluso puedes llevarla a la misma tonalidad que está cogiendo el iPhone, la Lumix, lo que sea, pero al revés no. Esa es la magia de esas cámaras, que pueden estirar muchísimo más el color, y eso no se ve en una comparativa pues de esas que veis en YouTube. Claro, pues es que tampoco lo veo tan distinto, ¿no? Joder, para valer 60.000 euros más. Claro, la diferencia está en la postproducción, o sea, en la edición, en cómo estira el material, hacia dónde lo llevas. Ahí está la diferencia, que eso es lo que vale muchas perras, mucho dinero. Bueno, pues lo dicho, si os ha parecido interesante el vídeo, pues suscribiros al canal. Ya tengo 15, me parece, 15 suscriptores, no está nada mal. Y si queréis hacer los cursos de Jesús, parece que estoy promocionando, pero es que es verdad que son buenos, las cosas como son. Podéis ver los tutoriales gratuitos y veréis que es muy buen profesor además. Yo he aprendido mucho con él en su día. Y bueno, pues lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejad los comentarios que queréis abajo, e incluso de otros canales, lo que queráis, ya sabéis que los responderé, y os pondré links de vuestros canales y todo lo que haga falta. Muchas gracias.